amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con Martín Tanaka, el ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. ¿Cómo está, señor Martín? Es un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí con nosotros en JNE Noticias para abordar este tema sobre las normas de reforma política que ya han sido aprobadas en el Congreso de la República y todavía las que quedan pendientes. ¿Cuáles son estas que ya han sido aprobadas? Bueno, en las últimas semanas lo que se aprobó es aplicar el principio de paridad y alternancia, por ejemplo, para las elecciones del próximo año, que es un paso importante, pero es solamente un paso, ¿no? Dentro de una discusión más grande sobre, no solo sobre cómo mejorar la participación de las mujeres. Esto, por ejemplo, tendría que estar complementado con la eliminación del voto preferencial, que todavía es pendiente de revisarse, y con otros asuntos referidos a cómo se van a elegir los candidatos que van a participar en las elecciones del próximo año, ¿no? Entonces, es un paso adelante, pero hay muchos temas que están todavía por definirse, ¿no? Bien, respecto al tema de la eliminación del voto preferencial para estas elecciones generales 2021, ya no es posible su eliminación. ¿Altera o no altera el tema de la paridad y alternancia? Para empezar, todavía existe la posibilidad. Todavía Entiendo que existe. algunas bancadas van a plantear una reconsideración al respecto y bueno, efectivamente en este momento, digamos, hasta el momento no prosperó la eliminación, pero yo confío en que se vuelva a discutir, ¿no? Ahora, como dices, el tema de la paridad y alternancia lo que busca pues es tener una representación más equilibrada en términos de género. El problema es que si uno elimina el voto preferencial, en general lo que va a ocurrir es que los candidatos con más recursos, con más exposición, con más trayectoria, van a lograr probablemente mejores ubicaciones. Y lamentablemente vivimos pues en una sociedad en donde las candidatas mujeres enfrentan más obstáculos que los candidatos hombres, ¿no? Es una realidad y por eso es que la competencia no es enteramente justa y entonces esta inequidad es la que puede terminar haciendo que no se consiga una representación más equilibrada en el próximo Parlamento. En cuanto a la reforma política y el tema de la mujer, también hay un proyecto de ley sobre el tema del acoso político y la violencia, sanciones y prevención. ¿Cómo se está viendo este? ¿De qué trata este predictamen? ¿Y prosperaría o no prosperaría en este Congreso? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente es un tema que se está discutiendo hace un buen tiempo, ¿no? Así como hay acoso contra las mujeres en otros ámbitos de la vida, también existe en el ámbito político, ¿no? Y la idea es que esto tenga una sanción más efectiva, ¿no? Y que los organismos electorales puedan recibir denuncias y actuar en consecuencia. Yo creo que es un proyecto, es un buen proyecto que tiene respaldo de muchas bancadas y que podría ser aprobado, ¿no? El asunto es que en cuanto a la reforma política, el Parlamento ha concentrado, como es lógico, en aprobar los temas más urgentes que van a regir las elecciones del próximo año. Y entonces, por esa razón es que este proyecto que usted menciona ha perdido prioridad, digámoslo así, pero ojalá que más adelante, a partir de septiembre, octubre de este año, se pueda retomar ese tipo de debates, ¿no? Bien, respecto al tema de la democracia interna de los partidos políticos, el próximo 4 de agosto van a seguir debatiendo en la Comisión de Constitución del Congreso también. ¿Cómo está este predictamen que ha sido modificado también? Bueno, ahí yo lamentablemente siento que la discusión está un poco entrampada, ¿no? Y los días siguen pasando y ya la propia OMPE, que es la encargada, digamos, de organizar en la práctica el proceso electoral, está llamando la atención de que necesitan saber cuáles van a ser las reglas que van a regir el proceso. Entonces, el tiempo apremia y como decía, en la Comisión de Constitución parece que se ha llegado a un punto complicado, porque ya se ha discutido durante muchas horas estos proyectos, las bancadas hacen observaciones,
pero las observaciones no terminan siendo recogidas por el dictamen que presenta la presidencia de la comisión. Entonces, ojalá que a partir de agosto, cuando se tome esta discusión, por fin haya un dictamen que recoja el consenso y lo discutido en comisión y que por lo tanto tenga posibilidades de ser aprobado en el Pleno y que efectivamente recoja un principio democrático dentro de los partidos políticos para seleccionar sus candidaturas, ¿no? Que hasta el momento el predictamen no lo recoge suficientemente en todo caso. Y a la brevedad posible, porque como usted indicaba, es necesario que el sistema electoral tenga las normas claras para poder organizar este proceso que se viene. Bien, ¿hay alguna otra norma que esté en debate en este momento sobre el tema electoral, con miras a las elecciones del 11 de abril? Bueno, aparte del de democracia interna, que es muy importante porque queremos todos los ciudadanos saber quiénes van a poder ser candidatos o no, eso es lo que termina, de eso es de lo que estamos hablando y cómo son elegidos, si es que son elegidos mediante procedimientos democráticos. Luego, por ejemplo, está la discusión sobre las reformas constitucionales, ¿no? Una reforma constitucional que tuvo una primera votación y que necesita una segunda para que pueda regir las elecciones de 2021, es aquella pues que impediría que sentenciados en primera instancia por delitos dolosos puedan postular a cargos públicos, ¿no? Entonces, esa es otra norma de rango constitucional que tendría que aprobarse lo antes posible para que efectivamente poder dar un paso adelante en tener una política más transparente y más honesta, ¿no? Bien, en el marco de la reforma política, el tema de la inmunidad parlamentaria y que ya ha sido extendida a los demás funcionarios de altos cargos en nuestro país, ¿cómo está, en qué proceso va en este momento en el Congreso? Claro, como sabemos, allí se generó pues un impasse porque en el Parlamento se estaba discutiendo la inmunidad parlamentaria y cómo corregir, mejorar su funcionamiento, pero al final se terminó aprobando una reforma constitucional que implicaba el derecho ante juicio político, afectaba también las causales por las cuales podía ser acusado el presidente de la República. Entonces mezclaron muchas cosas y creo que el debate público ha dejado en claro que fue un error. Entonces, yo creo que lo más sano en este momento es olvidarse de esa reforma tal como fue aprobada, no insistir en ella y empezar nuevamente la discusión, pero centrarla en donde estábamos discutiendo originalmente, en el tema de la inmunidad parlamentaria y cómo mejorar su funcionamiento, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es posible porque recordemos que hubo una primera votación que alcanzó 85 votos, ¿no es cierto? Es decir, una votación muy, muy alta y los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que por delitos cometidos antes de haber sido electos y procesos abiertos antes de haber sido electos, eso no debería ser cubierto por la inmunidad y por delitos comunes cometidos en el ejercicio de la función, quien debe levantar la inmunidad es la Corte Suprema, o quien debe ocuparse de esos casos es, perdón, la Corte Suprema. Entonces yo creo que es una fórmula en la que debería insistirse y para también ser aprobada, ¿no? Y darle un final feliz, digamos, a esa historia. En ese caso, ¿cómo ha sido aprobada en esta votación del Pleno? ¿Usted cree que entorpecería la labor del presidente de la República, los ministros, incluso el Contralor o Defensor del Pueblo? Claro, lo terminó aprobando en primera votación, ¿no es cierto?, que cometió varias cosas, digamos, el proyecto incluyó cosas que yo creo que hay consenso en que hubo un error, ¿no es cierto? Quitarle el derecho ante juicio a, por ejemplo, a los ministros de Estado, creo que es un error y no tiene que ver con la discusión de la inmunidad parlamentaria, porque aquí estamos hablando de acusaciones que pueden recibir los ministros por el ejercicio de sus funciones como ministros, ¿no? Prerrogativa que, dicho sea de paso, los parlamentarios mantienen, y está bien que las mantengan, digamos, ¿no? Que ellos no pueden ser acusados por sus opiniones y sus votos. Lo que está mal es que le quiten esa misma protección al defensor del pueblo o a los miembros del Tribunal Constitucional.
Efectivamente. Bien, señor Martín Tanaka, muchísimas gracias por estar aquí en JNE Noticias. Muchas gracias también, hasta luego. Bien, amigos, hemos abordado este tema sobre las normas de la reforma política aprobadas y pendientes en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más.